En este vídeo vamos a hablar de la fracción como parte de la unidad. Podemos decir que es una medida que no coincide con la unidad. Por tanto, empezaremos definiendo qué es una fracción. Una fracción es un número formado por dos partes, A y B. Al de abajo se le denomina denominador. Y al de arriba se le llama numerador. El denominador me indica en cuántas partes iguales tengo que dividir la figura. Y el de arriba, el numerador, me indica cuántas partes tengo que coger. Vamos a hacer un ejemplo. Suponemos que yo pongo 2/3. ¿Qué significaría 2/3? Que si yo tengo una figura que es como la unidad, esto representaría la unidad, la tendríamos que dividir en tres partes iguales. Vamos a suponer que las tres partes son iguales y que tendríamos que coger 2, es decir, o pintar 2. Esta superficie que he pintado representaría los 2/3 de toda la unidad. Tenemos diferentes tipos de fracciones. La primera se llama fracción propia y lo que indica es que es más pequeña que la unidad. Sería como este ejemplo, donde el numerador es más pequeño que el denominador. Tendríamos otra que se llama fracción impropia. Sería aquella que es más grande que la unidad. Por ejemplo, podríamos representar 6/5. ¿Y cómo representaríamos 6/5? Exactamente igual que 2/3. Tendríamos que hacer figuras de 5, es decir, figuras que las dividimos en 5 partes iguales, hasta poder coger 6. Es decir, dibujaríamos una figura, la dividiríamos en 5 trozos, suponemos que son todos iguales, y si observamos aquí solo podría coger 5. Necesitaría una más, por tanto tendríamos que dibujar otra figura exactamente igual, la dividiríamos exactamente igual en 5 partes iguales para poder coger una. Entonces tendríamos 6 partes. Esto puesto con número mixto, esto sería igual también a decir que cojo una unidad más un quinto. Esto se llama número mixto, formado por un número entero y formado por una fracción. ¿Cómo podemos pasar de una fracción impropia a un número mixto sin tener que dibujar? Suponemos que vamos a hacer esta, entonces tenemos que dividir el numerador entre el denominador. Por tanto, 1 por 5, 5, a 6, 1. Este 1 representa la parte de la unidad. Cogeríamos 1. Y este 1 de aquí, el resto representaría el numerador de la fracción. Y este sería el 5. ¿Vale? Todas se harían exactamente iguales. Y después tendríamos la fracción unidad, que sería aquella que representa la unidad. ¿Y cuáles son? Las que tienen numerador y denominador iguales. Por ejemplo, 5, 5. Representan la unidad. Si yo cojo una figura, la divido en 5 partes iguales y cojo las 5, estoy cogiendo la unidad, ¿vale? La fracción unidad es aquella que tiene numerador y denominador iguales. Pasamos a otro concepto que es ¿qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son aquellas que representan lo mismo, que son iguales.
Vamos a hacerlo con un ejemplo. 2/3 y 4/6. Si dibujo 2/3, volvemos a repetir, cojo la figura, la divido en 3 partes iguales y cogería 2. Si represento 4/6 en la misma figura, la tendría que dividir en 6 partes. Vamos a suponer que es igual, las figuras son iguales, la dividiría, tendría esta figura, la dividiría en 6 partes iguales y cogería 4. Por tanto, si la superponemos, si la ponemos una encima de la otra, coincide la misma superficie. Por tanto, diríamos que representan lo mismo. Por tanto, son fracciones equivalentes. ¿Cómo podemos comprobar que son fracciones equivalentes sin necesidad de dibujar? Vale, pues lo que yo me pregunto es, ¿2/3 es igual a 4/6? Esta es la pregunta. Y lo que tengo que hacer es multiplicar en cruz. Decir 2 por 6 es lo mismo que 3 por 4. Y entonces digo, 12 es 12. Por tanto, sí son equivalentes. Vamos a suponer otro ejemplo. Por ejemplo, si yo digo 6, 7 y 7, 8. Mi pregunta es, ¿6/7 es lo mismo que 7/8? Será lo mismo si 6 por 8 es lo mismo que 7 por 7, pero 48 es diferente de 49. Por tanto, podré concluir que no son equivalentes estas dos fracciones. Si nos piden calcular fracciones equivalentes, tenemos dos métodos. Uno que sería por amplificación, que como el nombre indica, hacerlas más grandes, y otra que sería por simplificación. Sería hacerlas más pequeñas. Vamos a amplificar 2/3. ¿Y cómo lo amplificamos? ¿Cómo calculamos fracciones equivalentes por amplificación? Multiplicando numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, por 3. 2 por 3 me daría 6 y 3 por 3 me daría 9. ¿Que quiero otra? Digo, voy a multiplicar la primera por 2 o la segunda, da igual multiplicar esta o esta por 2, todas sean equivalentes. Si multiplicamos esta por 2 me dará 4, 6. Y si hubiera multiplicado esta, 12, 18. Todas ellas son equivalentes. Si la quiero por simplificación, imaginemos que doy 24, 36. Es lo mismo, pero en vez de multiplicar, para amplificarla, tengo que simplificar, dividir. Y tendría que dividir por un número que pueda dividir todos los dos números. Por ejemplo, entre 2, porque son pares. Por tanto, me daría 12, 18. O también podría dividirlo entre 3, porque la suma de las cifras es múltiplo de 6. 24 entre 3, 8. 36 entre 3, 12. Todas estas son equivalentes. Hay otros ejercicios de equivalencia que lo que buscan es calcular qué valor debe ir colocado en el numerador o en el denominador para que sean fracciones equivalentes. Es decir, la idea es encontrar aquí la x, un número, que haga que estas dos fracciones sean equivalentes. Tengo dos procesos. Uno, preguntarme que yo he multiplicado el 4 para llegar a 12, lo he multiplicado por 3. Es decir, ¿por qué he multiplicado 4 para llegar a 12? Por 3. Por tanto, multiplicando este 3 por el mismo número, me daría que la x es 9. Por tanto, 9/12 sería equivalente a 3/4. Otra forma de hacerlo sería despejar la x, que es multiplicar en cruz, como hemos dicho, en fracciones equivalentes. Es decir, 4 por x tiene que ser igual a 3 por 12. Es decir, que x tiene que ser 3 por 12 dividido entre 4, que también me dará 9. Y ya estaría, digamos,
todo lo de fracciones equivalentes. Otro concepto del que hablamos normalmente es de fracciones irreductibles, que serían aquellas que por simplificación ya no las puedo simplificar más. Por ejemplo, el 36 partido 90. O bien calculamos el máximo común divisor de 36 y 90 y los dividimos, o bien los descomponemos y vamos tachando arriba y abajo. Si yo descompongo el 36, será 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Y si descompongo el 90, será 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. Si cambiamos el 36 por todo esto, 2, 2, 3, 3. Y si cambiamos el 90 por todo esto, tendría 2, 3, 3, 5. Y ahora un 2 y un 2 se irían, un 3 y un 3 se irían, un 3 y un 3 se irían. Y me queda 2, 5. Pues 2, 5 es la fracción que ya no se puede simplificar más de 36 partido 90. Es la fracción irreductible. Vamos a pasar a otro concepto que es ordenar fracciones. Ordenar fracciones. Vale, tenemos tres casos que tengan el mismo denominador. Por ejemplo, si tenemos 2, 5 y 7, 5. En este caso, siempre es más grande la que tenga el numerador más grande. Como estos son iguales, este que es más grande será más grande que este. Por tanto, 7 partido 5 es más grande que 2 partido 5. Que tengan el mismo numerador. Por ejemplo, 2, 5 y 2, 7. Cuanto más grande es el denominador, más pequeño. No es lo mismo dividir 2 entre 5 que 2 entre 7. Por tanto, esta será más pequeña que 2 entre 5. Y cuando tenemos fracciones donde ni numerador ni denominador son iguales, lo que tenemos es que buscar fracciones equivalentes de forma que convirtamos el mismo denominador. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esta la podemos multiplicar por 5 y esta por 7. Por tanto, me daría abajo los dos el mismo denominador y arriba esta me daría 10 y este me daría 21. Y ahora tendríamos el caso primero. Esta sería más grande que esta. Hasta aquí ordenar fracciones. Y luego ya sería escribir fracciones entre dos dadas. ¿Vale? Que tenemos este tipo. Es decir, escribir fracciones. Entre dos. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que yo doy 2, 5 y 7, 5. Pues de 2 a 7 podemos escribir el número que queramos. El 3, 5 será más grande y más pequeño. 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. Todas estas están aquí al medio. Podría pasar que tuviéramos el mismo numerador. 2, 7 y 2, 5. Hemos dicho que esta es la más pequeña y esta es más grande. Pues podríamos poner 2, 6, que estaría aquí al medio. ¿De acuerdo? O podríamos tener el mismo denominador. El mismo denominador y los numeradores consecutivos. Por tanto, diríamos, hombre, de 2 a 3 no puedo meter ninguna. ¿Qué hacemos? Las amplificamos por el mismo número y así crecerán estos y estos también crecerán. Imaginemos que la amplificamos por 10. Entonces me quedarán que estas se convertirán en 20-50 y en 30-50. Por lo tanto, tendríamos la 21-50, la 22-50, la 23-50, etc. Ya podríamos meter fracciones entre estas dos.
Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, tienes que darle al like